Bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar abriendo la palabra para hacer en el día de hoy un análisis de lo que es la gracia a través de la propia palabra gracia. La vamos a ir desgranando letra por letra y la propia palabra nos va a dar varios adjetivos de lo que es la gracia y que nos va a llevar a cómo vivir una vida basada en la gracia de Dios. Así que abre tus oídos, abre tu corazón para escuchar esta palabra que es para tu vida. Dentro de la palabra gracia, la primera letra que tenemos es la G. Y el primer adjetivo escogido para determinar lo que es la gracia es que la gracia es ganada. Sí, es ganada porque fue perdida. Nos tenemos que ir hasta el Edén, donde allí, en un momento de crisis, Adán y Eva perdieron esa gracia de Dios, la misma presencia de Dios que estaba con ellos al desobedecer la palabra que Dios les había dado. Sin embargo, fue aquí cuando en el mismo momento de la desobediencia y de perder esa gracia, Dios les anunció que la gracia sería recuperada por Dios mismo. Dios mismo haciéndose hombre, viniéndose a vivir de igual a igual como nosotros y con nosotros para recuperar, para ganar esa gracia que habíamos perdido. Un precio altísimo el que tuvo que pagar Dios para recuperar esta gracia. Dios mismo tuvo que hacerse hombre, no para venir como el rey que había previsto, sino primeramente para venir como aquel Mesías sufriente que ganaría el precio de la gracia por su sangre derramada en la cruz. Esta libertad que Él ganó por nosotros y para nosotros no puede ser menospreciada. No debemos usar la gracia y seguir viviendo en esa esclavitud del pecado, sino que debemos vivir bajo la libertad que la gracia nos otorga, bajo la libertad que Cristo ganó para nosotros. Hemos sido llamados a vivir bajo la gracia que Dios ganó para nuestra vida y no seguir viviendo bajo el yugo de la esclavitud. Imagínate que un preso ha sido liberado de sus cadenas, ya ha sido pagada toda la deuda que él tenía que pagar y sin embargo le ves otra vez volviendo a ponerse esas cadenas y a vivir esclavizado. No, Cristo pagó esa deuda y la ganó para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en libertad y por libertad. Dice Romanos 5, del 15 al 17, que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, se refiere a Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a pasar al segundo punto. Pasa palabra con la siguiente letra que es la R. La R de regalada. La gracia fue ganada, pero también es regalada para tu vida. Fue ganada, pagada a un alto precio, a un altísimo precio, como hemos dicho, pero también es regalada para ti. La gracia es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo que Dios te da, que no demandas nada de ti, es un regalo que gratuitamente tú recibes. Pero este regalo que tú recibes gratuitamente para salvación, para una salvación tan grande, sería muy egoísta si te lo quedaras para ti solo. La gracia es verdad que ha sido regalada, que es algo que Dios pone delante de ti, pero ha sido regalada para que, como dice la palabra, tú des de gracia lo que has recibido de gracia. De gracia recibisteis, de gracia dad. Tenemos a un mundo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Vivir bajo la gracia debe llevarnos a no esconder ese regalo y dejarlo guardado, cubriendo polvo y dejando pasar los años y los años, sino a coger ese regalo y ponerlo bien alto y repartirlo a todo el mundo, repartirlo a las personas que están sedientas, que están hambrientas de la palabra de Dios. Debemos coger el regalo de la gracia puesta sobre nosotros y poder dar este regalo a un mundo que lo necesita y que ansía la manifestación de los hijos de Dios. La gracia experimentada como regalo me debe llevar a compartir la buena noticia de salvación. Dice Romanos 3,
del 21 al 26, que ahora, aparte de la ley, lo que se ha manifestado es la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No hay diferencia, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente, por regalo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que el que sea el justo y el que justifica es el de la fe de Jesús. Y vamos con la siguiente letra de la palabra gracia. Ahora llevamos la G, la R y nos vamos con la A, de que la gracia su gracia es admirable. La gracia de Dios es admirable. Dice la palabra que alguno moriría por un justo. Incluso yo puedo plantearme la historia y la decisión de morir por mi propia hija, por mis seres queridos, por las personas que yo amo. Sin embargo, Dios manifestó su gracia admirable con nosotros en que, aun siendo pecadores, aun siendo enemigos de Dios, Dios entregó su vida por nosotros para pagar la deuda que solo Él podía pagar. Y esto es admirable, es digno de admiración. No hay ningún soldado en el mundo que haya tenido tales honores de entregar su vida no por sus amigos, cosa que alguno quizá, como dice la palabra, pudiera hacer, sino entregar su vida por sus enemigos, por aquellos que le fallamos, por aquellos que hemos sido rebeldes, que le hemos hecho daño y que le hemos fallado. Y esto es un acto admirable de su gracia. ¿Pero a qué debe llevarnos esto? Una gracia admirable sobre nuestra vida debe llevarnos a vivir una vida digna de admiración. La palabra admirable viene de la palabra admiración, que es reconocer virtudes excepcionales y excelentes en la vida de otra persona. Esta gracia admirable tiene que impactar nuestra vida de tal manera que la persona que esté al lado se admire de ello, que la persona que esté al lado diga, pero ¿qué es esto que esta persona tiene? Esta persona tiene algo que yo distingo como especial. Es admirable. La gracia de Dios sobre nuestra vida nos debe llevar a vivir una vida digna de admiración, que impacte a la gente que tenemos alrededor, que provoque un acto de admiración en los que tenemos alrededor, no por nuestra vida, sino por la gracia admirable derramada por Dios, por el Señor Jesucristo, puesta en nuestra vida y reflejada a través de Jesús. Dice Romanos 5, 7, 8, como veíamos, que ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El siguiente punto, la siguiente letra de la palabra gracia en este acróstico es la C. Y no hay otra C que se ocurra mejor para definir la gracia que la propia persona de Cristo. Cristo es quien pagó el precio, quien lo ganó, quien nos lo regaló, quien es admirable de hacer todo esto y también es la máxima representación de la gracia. Si queremos entender lo que es vivir bajo la gracia, debemos observar, debemos estudiar y debemos seguir a la persona de Jesucristo y pedirle que Él nazca en nosotros, que nosotros menguemos para que Él crezca y se haga grande. Esto es lo que provocará la admiración en los demás, que nosotros miremos a Cristo, le dejemos impactar nuestra vida y que esto provoque que nuestra vida sea digna de admiración, como decíamos. Cristo es el ejemplo, Cristo es la excelencia, Cristo es todo lo que debemos seguir para vivir una vida bajo la plenitud de la gracia que Él mismo derramó. Dice que la gracia de Dios se manifestó para esto, para enseñarnos que debemos renunciar a la impiedad, a todo el pecado que nos asedia, a nuestra antigua manera de vivir, aquello que perdimos, para ganar toda la vida en Cristo y vivir como Él, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, para que vivamos en Cristo Jesús, para que Él impacte nuestra vida y esto pueda impactar el mundo entero. Dice la palabra en Tito 2, capítulo 2, versículo 11,
que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y otra vez de nuevo, pasa palabra y vamos con la letra I. I de inmerecida. La gracia de Dios es inmerecida. Ninguno de nosotros la merecemos. Ninguno de nosotros somos dignos de recibir este regalo. Sin embargo, debemos reflexionar que a pesar de ser inmerecida, el trato de Dios con nosotros no es de soberbia diciendo tú no mereces esto y te lo doy por regalo y mira, sino que el trato de Dios para con nosotros es que Él nos da la gracia, pero también nos sella con su Espíritu Santo como hijos de Dios, como hijos que tenemos el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre. Y esta es la vida que nos lleva a vivir según la plenitud de la gracia como hijos de Dios, sabiendo y reconociendo, sí, que es algo inmerecido que Dios ha dado a mi vida, pero que también Él me ha hecho su hijo y que el trato que tiene para con mi vida es el trato de hijo. Esto vamos a poner un ejemplo práctico. Imagínate que tú estás en una prisión, estás condenado a una cadena perpetua, pero de repente viene un Salvador que paga la deuda por ti. Pero tú, en vez de aceptar este regalo del Salvador, te pasas la vida creyendo que eres libre, pero viviendo con tu mentalidad en esa prisión, diciendo, es que no merezco esta vida, es que yo merecería estar en esa celda, es que yo no merecería el precio que fue pagado sin mí, y esto no me permite disfrutar la vida plenamente en la gracia de Jesucristo. La plenitud de la gracia nos hace saber que aunque siendo inmerecedores, hemos sido libres, pero también hemos sido hechos hijos y debemos vivir como hijos y como coherederos con Cristo, y esta actitud tiene que impactar nuestra vida, tiene que marcar nuestra mente y todo nuestro corazón. Dice Gálatas 4, versículos del 4 al 7, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es otra A, la última letra de la palabra gracia, y que hemos escogido en el día de hoy para definirla, es que la gracia es abundante. La gracia de Dios es abundante. Es para todos, es una gracia que sobreabunda. Y esto nos hace pararnos y ver un mundo donde abunda el pecado, donde dices, no hay lugar para manifestación de la gracia, no hay lugar para salvación, todo está lleno de pecado, pero con esta mente de hijo que acabamos de decir que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús, de este regalo ganado por Él y entregado por Él, nos damos cuenta que la gracia es tan abundante que sobreabunda por encima del pecado. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto nos dice también que en medio de todo esto debemos levantarnos como una iglesia gloriosa que reparte las abundantes riquezas de su gracia, que reparte las riquezas de esta salvación tan grande. Una iglesia que no se queda callada ante la enfermedad, porque tiene la autoridad de hijo, la misma autoridad que tenía Cristo para sanar la enfermedad. Una iglesia que no se queda callada ante la injusticia. Una iglesia que no se queda callada ante el pecado. Una iglesia que no deja que el pecado abunde, sino que hace sobreabundar la gracia por encima de todo pecado. Es hora de hacer abundar la gracia de Dios y hacer retroceder a las tinieblas con su luz admirable. Es hora de mostrar al mundo su gracia abundante. Es hora de que la iglesia se levante como ese pueblo santo, instruido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que
nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Es hora de impactar al mundo con la gracia de Dios que ha sido derramada sobre tu vida, hacer que sobreabunde a través del Espíritu de Dios y que esa gracia abundante sobreabunde sobre el mundo. Es hora y es tiempo de la gracia abundante de Dios y que cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Romanos 5, 20, 21 nos lleva a decir que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia nos lleva a vivir una vida digna de ser vivida. Y vamos a ir ahí cogiendo todos los puntos y estableciendo una conclusión para aplicar toda esta gracia a nuestra propia vida. La gracia fue ganada y debemos valorarla. Bajo la libertad con la que Cristo nos hizo libres es como debemos vivir y no bajo los rudimentos del pecado que nos esclavizaba antes de esto. La gracia es regalada. Es un regalo que ha sido dado gratis, pero costó un alto precio y no debemos guardarlo y enterrarlo, sino que debemos ponerlo bien alto para entregárselo al mundo, para que lo que hemos recibido de gracia, demos de gracia. La gracia es admirable y esto, como hemos dicho, debe llevarnos a vivir una vida admirable, digna de admiración por lo que Cristo ha hecho y es en mí. La gracia es Cristo en sí mismo, Él es el ejemplo para vivir una vida bajo la plenitud de la gracia. La gracia es inmerecida, no la merecemos, pero nuestra actitud debe ser vivirla como hijos, como coherederos con Cristo Jesús. Y por último, la gracia es abundante, es para todos. Es una gracia que va a ser depositada y que es depositada en tu vida, pero que abundará tanto que desparramará hacia afuera e impactará el lugar donde estés. Esto es vivir bajo la plenitud de la gracia. ¿Qué te parece si en este punto final le pedimos al Espíritu Santo que impacte nuestra vida con su gracia admirable, ganada, regalada, esa gracia dada por Cristo y esa gracia abundante para que abundando en nuestra vida impacte todo lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿Por qué no coges una actitud de adoración al Señor, le abres tus manos incluso y pones una posición de recibir todo esto de parte de Dios y le dices: Señor Jesús, yo quiero ser recibidor de tu gracia, yo acepto este regalo que tú ganaste en la cruz, te acepto a ti como Salvador y Señor de mi vida para que tú seas el ejemplo, para que ya no viva yo, sino que vivas tú en mí, esa gracia inmerecida, pero que también sé que yo vivo como hijo de Dios, que vivo como un heredero, coheredero juntamente contigo, Cristo, y esa gracia te pido que abunde sobre mi vida, Espíritu Santo de Dios, para que de tal manera abunde en mi vida, que a mi alrededor impacte allí donde estoy. Te pido, Señor, que tú impactes mi vida con tu gracia admirable que proviene del cielo, que impacte mi corazón, que lo cambie, lo limpie, lo transforme y pueda ser un corazón que brille con la luz de Jesús y haga retroceder las tinieblas y mostrar su luz admirable. Gracias, Cristo Jesús, por tu gracia en mí, recibida simplemente a través de la cruz. Y si es la primera vez que escuchas un mensaje así, te invito a abrir tu corazón y por gracia obtener este regalo de la salvación y simplemente decirle allí donde estás: Señor Jesús, en este día yo te abro las puertas de mi corazón para que tu gracia admirable derramada en la cruz donde diste tu vida por mis pecados, también por mis dolencias, entre a mi vida y a mi corazón y tú seas el Señor de ella. Te pido que manifiestes tu gracia y tu salvación tan grande en mi corazón. En el nombre de Jesús te recibo en mi vida. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios os bendiga. Padre, en esta hora levantamos todo nuestro afecto, nuestra devoción, nuestra atención delante de ti. Oh Rey, ven a reinar, ven a reinar. Mi caminar conoces bien, aún no tengo las palabras y tú las sabes
en sacrificio, tómame.